Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar hoy y a comentar, o vamos a hacer primero un recuento de lo que vimos la clase uno. En la clase uno que estuvimos dialogando sobre el concepto, un poquito del concepto de filosofía, específicamente a partir de lo que se ha planteado por varios y varias, por tres textos, ¿no? El texto de Nicolás Abañano sobre el prefacio a la historia de la filosofía, que es su texto, el texto de la introducción del libro, este es el libro de Ramón Chiró, Introducción a la historia de la filosofía, el de Nicolás Abañano, que es el prefacio de historia de la filosofía. Tengo que subirles el libro porque el libro está completo, se les puede subir. Y estamos también y leímos también este texto que es la introducción de Introducción a la filosofía, la introducción a la vez del libro Introducción a la filosofía de Leopoldo Sea. También le subí otro texto que es una entrevista entre Brian McGee, McGee e Isaías Berlín. Brian McGee también tiene un texto así como de compilación de historia de la filosofía. Isaías Berlín es un gran filósofo de historia de las ideas, sobre todo historiador, filósofo. Entonces, el texto de Brian McGee lo vamos a dialogar la próxima clase. Me gustaría que lo trajeran bien leído, de la 1 hasta la página 25, que es lo que les comenté, y para poderlo comentar bien. Bueno, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? Pues qué es la filosofía de manera general, eh, qué es la filosofía de manera general, cuáles son los elementos eh, que estudia la filosofía, más que dar un concepto, esta cuestión del afán del saber o del estudio del conocimiento, etcétera, etcétera. Nos fuimos directamente, porque bueno, te puedes ir a la etimología, ¿no? Filosofía, el afán o el querer saber cosas, más bien es que lo que uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta todo el tiempo eh, y explora sobre cosas que no conoce. Y sobre todo es importante, pues, el conocimiento. Regularmente los seres humanos se han puesto a reflexionar, a contemplar, como dicen los autores, eh, al punto de reflexionar, contemplar, conocer, cómo conocemos, qué es el ser, etcétera, etcétera, a partir de que evidentemente son cosas que desconoces, que no sabes, no tienes las respuestas acertadas sobre algo, ¿no? Y por eso justamente hay evidentemente un interés por determinados temas, sobre todo más que por determinados temas, por cuestionarse cosas que son un poquito indescifrables, ¿no? Y hoy esto sigue ocurriendo, no es un tema terminado, ni mucho menos. Eh, Aunque evidentemente el mundo grecolatino, que es como también lo vimos en un momento determinado, de los tres grandes momentos estos occidentales de la filosofía, que son tres momentos históricos muy específicos y que pueden ser muy discutidos también, eh, eh, y el greco-latino específicamente es un momento en el cual se sabe muy poco del universo, de los seres humanos, a diferencia de hoy, ¿no? Que sabemos mucho de muchas cosas. Entonces, para eso abordamos también qué es lo que va estudiando la filosofía, qué es lo que le interesa estudiar. Y evidentemente ahí está el tema de los conocimientos, ¿no? Y cuando de los valores, que se van ligados a las cuestiones éticas, de todo lo que tenga que ver con la existencia de los seres humanos, de las relaciones de la esencia, de las relaciones de los seres humanos con el universo, con todo, dígase la naturaleza, los otros seres humanos, pero no un proceso particular, sino de manera general, ¿no? Eh, de, de las causas y los efectos, de las causas y los efectos, y sobre todo, y hay que tener en cuenta que las causas no solo son solamente esa relación causa-efecto,
qué provoca tal consecuencia, esa pregunta, específicamente, que es una pregunta muy moderna, sino también de las causalidades vistas como Aristóteles, ¿no? Las causas, los primeros principios, según Aristóteles, por ejemplo, las primeras causas, que tiene que ver más bien también con posiciones epistémicas, ¿no? Por ejemplo, ellos en el mundo griego-latino se habla de las cosas todo el tiempo, no se habla, el concepto fenómeno no es un concepto que se maneje, se habla más bien de cosas. Y las cosas es cuáles son las causas de las cosas, están pensando más bien en toda su conformación, ¿no? Por ejemplo, qué forma tienen las cosas, qué forma tiene el agua, qué forma tiene el aire, qué forma tienen los seres humanos, qué forma tienen las plantas, de qué están hechos, qué material, de qué material está hecho las cosas, qué materialidad tienen, ¿no? Por ejemplo, esto es muy aristotélico, eh, de qué está compuesto, ¿no? El aire, el agua, los seres humanos, las plantas o los animales. Esa es la causa material. La teleológica es cuál es el destino de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál es el destino de los seres humanos, ¿no? O el destino del agua, o el destino del aire, o el destino... Y esa es la causa teleológica, es una causa de como un telos final, ¿no? Una causa que va más vinculada a los fines. ¿Cuál es tu fin, no? ¿Cuáles son? No tu función, tu fin, tus fines, tu teleología, en función también, valga la redundancia, que repite la palabra función, que no fuera solamente una cosa útil, ¿no? No es un tema de valoración útil, sino también puede ser mística, ¿no? Teleológica, la teleología puede tener diferentes fines y los fines pueden ser desde la utilidad puede ser social o individual o personal, colectiva, o también esa utilidad vamos a pensarla desde el punto de vista eh, mística, de destino, de está hecho para algo al final y que ya no tiene tanto que ver con la voluntad humana, sino la voluntad mística o de los dioses o de los dioses en los cuales creían. Recordemos que los griegos eran politeístas, ¿no? Eh, entonces, realmente, cuando quieren estudiar cómo conocemos, cuáles son nuestros primeros principios, cuáles son nuestras causas, efectos, cuáles son las relaciones entre los seres humanos, las representaciones sociales, la esencia de las cosas. Recuerden que la esencia es un concepto fundamental en filosofía. La conceptos fundamentales en filosofía, temporalidad, por ejemplo, que no es un tema de tiempo de años solamente, ¿no? La temporalidad puede ser que si un fenómeno es contingente, si emerge y desaparece, si es inmanente, es decir, si es inmanente a algo, una característica, que eso tiene más que ver con la esencia, las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros tener determinadas características los seres humanos respecto a otros? Eso lo vimos en la clase pasada, que era la racionalidad, ¿no? Frente a los otros animales, frente a las plantas, frente a otras cosas. Eh, y todo esto es en función también les interesa estudiar los valores, ¿no? Ya conceptos abstractos que hemos construido los seres humanos, ¿no? Cómo valoramos todas las cosas que tenemos en el mundo, qué tipo de valor le damos. Y ya la valoración sí puede ser muy relativa, muy individual o puede ser colectiva. Y de ahí, dentro de esos valores, está ese ámbito muy importante que estudia la filosofía, que es la belleza, ¿no? Lo estética, la estética. ¿Qué es bello, qué no es bello? Y en este sentido, ahí se van armando las diferentes evidentes ramas de la filosofía, evidentemente las ramas de la filosofía, como la ontología, la metafísica, la epistemología, dentro de la epistemología la lógica, la metodología, la gnoseología, y por otro lado la axiología o la ética, eh, en, todas las ramas, la deontología, que es la del deber ser, todas las ramas que estudia la filosofía, incluyendo todas las ramas vinculadas a las diferentes disciplinas, ¿no? Al final la filosofía es una disciplina que ahorita vamos a ver su decursar histórico, sus orígenes, ya lo vimos, pero vamos a profundizar un poco el decursar histórico y vamos a darnos cuenta que es una rama en la cual se ha quedado una serie de porciones del saber
pero a la vez se ha vuelto a vincular con todas las disciplinas y por eso hay filosofía del derecho, filosofía de la historia, filosofía de las religiones, filosofía de la ciencia, filosofía de la política, eh, filosofía de la economía, filosofía de la tecnología, porque también les interesa mucho a los investigadores mediante los métodos filosóficos o esa reflexión especulativa, contemplativa, eh, también buscar conceptos teóricos, conceptualizaciones significantes, también vinculados a las disciplinas. Esto es importante, esto no se los había dicho con tanta claridad y es muy importante porque uno dice, bueno, ¿y por qué hay filosofía del derecho, no? ¿Y cuál es la diferencia entre una teoría del derecho y una filosofía del derecho? Eso lo vamos a ver, pero evidentemente en la filosofía son teorizaciones abstractas, eso está claro. Y lo que pasa es que regularmente hay muchas teorías específicas que trabajan solo un campo de la realidad o conceptualizan un campo de la realidad y lo conceptualizan desde una posición específica. Y la filosofía trata de buscar, y aquí vamos a entrar en el campo de hoy, ¿no? La filosofía trata de buscar eh, una conceptualización un poco más amplia, más abstracta, más em, eh, la construcción de estos llamados conceptos universales, ¿no? Universales, mediante un proceso de racionalidad que puede tener una vinculación con la práctica o no, pero que evidentemente hay un proceso de racionalidad. Antes de abordar este punto que vamos a abordar hoy, que justamente es la relación entre la filosofía y los diferentes saberes, sobre todo y específicamente de la ciencia, a partir de este concepto que manejan, por ejemplo, todos los autores, que la filosofía es la ciencia de las ciencias, o la filosofía es la ciencia mayor, lo dice varias veces Sea, y los otros dos autores, la filosofía es un saber mayor, también de pronto dicen. ¿Por qué plantean esto y hasta qué punto cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia ahora e históricamente? No sé, algo más que quieran comentar de todo esto que vimos inicialmente. ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo? Pueden levantar la mano por acá y así yo los veo y las veo. Algo nuevo, se supone que ya leyeron, ¿no? Ya les di tiempo para leer, ya hay que leer en las clases. Recuerden que las participaciones va a ser parte de su calificación, no solo venir a clases, ¿no? A ver, Frida, adelante. Buenas tardes, profesora y todos. Bueno, yo empecé a leer un poco sobre la lectura de Introducción a la Filosofía de Brian Mage y justamente plantea cómo la filosofía nos da un sentido crítico, tener un criterio. ¿Por qué? Porque las creencias que tenemos son generalizadas. Entonces, lo que intenta hacer la filosofía es examinar estas creencias que son como dogmas, o así lo plantea, dogmas que se tienen por sentados. Entonces, la filosofía entra y pone en tela de juicio esos dogmas o presupuestos que tenemos, que, como menciono, pues están generalizados. También se menciona en la lectura un término muy interesante, que es el parricidio. Yo lo busqué y se definía como literalmente matar a tus padres, pero en la lectura se refiere a no matar a tus padres, sino romper las creencias que nos inculcan nuestros padres. Entonces, nosotros cuando rompemos estas creencias inculcadas, formamos una nueva ideología y esto se define como un progreso. Entonces, realmente lo poco que leí sobre la lectura es que la filosofía, pues sí, no es estática, se va evolucionando, va rompiendo los esquemas conforme al tiempo y pues es muy interesante. Eso leí. Muy bien, Frida, muy bien, la verdad. Ese es un punto importante. A ver, Juan, ¿qué quieres comentar? Porque hay un punto que no hemos, que he dicho, he comentado, pero quiero hacer mucho más énfasis. A ver, Juan, adelante. Sí, gracias. De la lectura de Nicolás Abagnano, como se pronuncia, esa parte bueno, me interesó una parte en la que mencionaba la filosofía. Ella no crece gradualmente como el conocimiento de las otras ramas de la ciencia o las ramas del conocimiento.
y no puede, digamos, amontonar un conocimiento de alguien dicho previamente uno sobre otro, como sucede en en esas ciencias más, bueno, las normales, ¿no? Sino que en este conjunto es interdependiente en esos comentarios, pensamientos que ya se han dado, y menciona que es como un diálogo de expresiones y preguntas y respuestas que se van dando de la misma reflexión de qué es uno mismo, su relación con el mundo y con el universo. Muy bien, Juan. Es uno de los temas de Nicolás Bañano. Los dos me dan pie para comentar algo. No sé si Gabriela levantaste la mano si querías comentar algo o fue sin querer. Ah, no, pero era muy parecido a lo que comentó mi compañero, entonces, no sé. Ok. A ver, hay un tema importante que que ya no enfaticé, porque quiero pasar a este otro punto de la diferencia entre filosofía y otros saberes, que es esencialmente y la ciencia, ¿no? También vimos el proceso histórico del surgimiento de la filosofía, ¿no? De los sistemas filosóficos, pero un punto importante que dicen las tres lecturas, y ahí ya podemos pasar a no solo los orígenes, sino también los orígenes van a estar muy vinculados también, y su decursar histórico como disciplina de la filosofía a estar unida, ¿no? Al concepto de ciencia, ¿no? Pero es el punto de que no hay un sistema filosófico, como dijo Juan, o no hay un único concepto de filosofía, ni mucho menos, pero además no solo de filosofía, sino de nada de lo que se plantea que uno estudia sobre el conocimiento, etcétera, etcétera, se llegan a primeros principios, se llegan a conceptos universales, por ejemplo, en materia de lógica, ¿no? Eh, el silogismo es un razonamiento y tiene una serie de reglas, una serie de... Sí conocen qué cosa es un silogismo, ¿no? A ver, el silogismo es un razonamiento y tiene una serie de reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del silogismo? Tres premisas, la premisa mayor siempre tiene que ser universal, tiene tres términos, el término medio nunca va a la conclusión, siempre el silogismo va de lo general a lo particular, porque es incluso el método, la esencia del método deductivo. Un silogismo es una deducción, un silogismo es deductivo, siempre es deductivo. Todas esas reglas sí, bueno, esa regla es universal, claro, son universales, eso no ha cambiado, ¿no? Ni las reglas de los silogismos, ni cómo se construyen, ni los tipos de términos. Lo que pasa es que los procesos de argumentación son mucho más complejas que un silogismo, ¿no? Un silogismo es un razonamiento, pero evidentemente cuando ya uno, eh, esto lo describe Aristóteles como una de las formas. Aristóteles describe todo el método inductivo-deductivo, que no es otra cosa que es un método lógico aristotélico, así lo conocemos, que es lo que hoy se conoce como la lógica formal, y está en el libro El Organón, en el gran tratado aristotélico El Organón, el gran libro este, que es el primer libro de epistemología. Y lo que está diciendo Aristóteles ahí es describiendo qué él ve que hacen los filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Pues los que se dedican a la ciencia del pensamiento en su época. Entonces, realmente el método inductivo-deductivo, los que quieran profundizar en esto, ahí tienen lecturas en las complementarias, también tienen, ¿cómo decirles? Eh, por ejemplo, hay una clase de epistemología que tengo yo subida a YouTube y también está en la página web, si la quieren ver, sobre epistemología de las ciencias sociales, donde se explica bien todo esto. Pero esta vez no quise profundizar tanto en esto y quedarnos más en la filosofía del derecho, porque si no nos llevamos un buen rato del curso profundizando en todas estas tradiciones epistémicas, ¿no? O cómo se fueron construyendo todas esas formas del conocimiento. Pero Aristóteles lo que hace es poner las pautas de lo que él ve que hacen los filósofos de su época, que son también los científicos. Y lo que está diciendo Aristóteles es, ellos obtienen el conocimiento y construyen conocimiento a partir de este proceso metodológico, que también es un proceso epistémico. Eso implica una serie de reglas generales que son importantes, pero hoy por hoy incluso ya no nadie se le ocurre decir que esa es la única forma de investigar. Pues sí, ese es el método inductivo-deductivo, metodológico aristotélico, la lógica formal,
tiene una serie de reglas universales, pero no es la única forma que uno investiga. De hecho, lo que se plantea hoy es que la investigación se hace mediante un método científico, que no es el método aristotélico. El método científico es el método vinculado a justamente al siglo XVI, a la revolución científica, y tiene que ver, a ver, quién sabe cuál es el método científico. ¿Quién me dice? Eso se lo han visto en todos lados. ¿Quién Es me dice? algo que es comprobable, ¿no? Y Sí, pero ¿cuál es el de cursar? Los pasos. A ver si se acuerdan. Tiene que tener una hipótesis, ¿no? Ajá, muy bien, exactamente. ¿Qué más? Mm, La observación, experimentación. Después de la hipótesis, ¿qué haces? Exactamente. Investigar. Investigar, muy bien. Se prueba la Investigar, pero ¿qué hipótesis. cosa? Se comprueba la hipótesis. ¿Y la comprobación de qué tipo es? Una comprobación que se llama experimental, empírica, ¿no? Y finalmente, ese es el método científico hoy. Y finalmente, ¿qué haces? Finalmente, ¿Un ¿qué haces? resultado? Sí, tienes Una Una conclusión. una conclusión, un resultado que debe ser parecida a la hipótesis, ¿no? Si, tiene que ser como la hipótesis, porque la hipótesis es un supuesto de hecho que tú estás afirmando que esto debe ser así, y tú lo que vas a hacer es comprobarlo empíricamente y llegar a esa conclusión. Si no lo llegas a la conclusión, tienes que volver a reconstruir la hipótesis. Pero bueno, a ver, vamos a ir por partes. Quiero comentarles varias cosas. Uno es, los autores nos están planteando que evidentemente, si bien hay universales y si bien hay verdades, estas verdades están dadas en cada sistema filosófico. Eso es un punto importante, que es lo que decía Juan, y tiene un poquito que ver con lo que decía, ¿quién fue? Frida, ¿fuiste la que hablaste? Frida, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, pero fíjate, no me he Sí. metido todavía con McGee, porque justamente esta parte crítica es la última que quiero tratar. Y está muy bien que lo hayas leído, pero eh, me interesa mucho que tengamos en cuenta, uno, que no hay un solo sistema filosófico, que los sistemas filosóficos son las escuelas, los autores o autoras que dejan una obra que trasciende, ¿no? Porque al final, pues si la gente filosofa en su casa y le habla al techo, o le habla al gato, o le habla al perro, pues chido, pero si no lo escribes y no dejas una obra por escrito que trasciende y que otras personas puedan leerlo y comunicarse, pues no tiene ningún sentido. La verdad, bueno, tiene sentido para uno individualmente, pero no para el estudio de lo que queremos hacer hoy, ¿no? De lo que estamos haciendo como estudio. Porque no tenemos evidencia, ¿no? Bueno, me parece muy bien que Ari, Brenda, aquí andan todos muy apagados, ¿eh? A ver si se encienden un poco. No, no digo solo las cámaras, sino o Karen o Fernando, pues sí, se ponen a filosofar, por ejemplo, incluso en el ámbito este que creemos un grupo, ¿no? Creamos un grupo, un círculo de estudio, nos ponemos a hacer algo y aprender. Bueno, te queda para ti el aprendizaje, puede ser, pero las cosas hay que dejarlas por escrito. Si no dejas cosas por escrito, no trascienden. ¿Entiendes? Un texto, artículos, una revista, eso es lo que trasciende y lo que es estudiado posteriormente. No hay, no el círculo el círculo en el que uno se forma, que es de tradición oral y diálogo oral, está muy bien, pero no es lo único que realmente, eh, o vamos a decir, no es... tiene una importancia personal para tu formación, pero si tú realmente quieres dejar algo de reflexión sobre algo, bueno, si te interesa, ¿no? Evidentemente hay gente que no le interesa y la mayoría de la gente no escribe y no pasa nada. Pero digo, si te interesa escribir teoría, filosofía o incluso de derecho o de lo que fuera, hay que dejar por escrito estas cosas. Entonces, evidentemente, cada filósofo o filósofa en su época, hay quienes han creado escuelas, hay quienes no, hay quienes han creado tradiciones filosóficas
pero buscan la verdad sobre ellos mismos, sobre lo que ellos mismos están planteando. Eso lo dicen también los tres autores. Y, y hay algo importante, también los tres autores coinciden en que, estamos hablando de los tres primeros autores, ¿no? Coinciden en que todos los autores y autoras se nutren de lo que se ha dicho previamente. Y en este sentido, aunque hay un sistema filosófico nuevo o una nueva conceptualización filosófica, no debates contigo mismo, debates con las tradiciones históricas, con lo que ha venido históricamente sucediendo en en los procesos de pensamiento. Debates críticamente, regularmente se debate con crítica, o no, sino complementando y profundizando y generando mucha más reflexión. Y este es el caso de lo que hablamos en la clase pasada del devenir histórico, ¿no? Los orígenes de la filosofía en el mundo grecolatino, que evidentemente ellos pudieron sentarse a hacer filosofía primero porque tenían las condiciones sociales y económicas para hacerlo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Sí o no? Sí, 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 profesora. sí, profesora. Sí, profesora. Me encantaría saber si están aquí porque veo muchos estudiantes y poca interacción. Hola. Y es justo lo que hablábamos la clase pasada sobre cómo la síntesis filosófica prácticamente es recoger lo que ya hay para producir algo nuevo respecto de la filosofía. O sea, que los filósofos agarran lo que ya tienen de conocimiento y lo implementan con nuevas ideas, cosas así, ¿no? Exacto. Y justamente lo que va a pasar es que el mundo grecolatino se nutre de que los mesopotámicos crearon la escritura, que pudieron dejar por escrito y articular un lenguaje, no solo, no es lo mismo tener ideogramas que tener un alfabeto como el alfabeto cuneiforme de sílabas, ABC, que dice Aislin, por ejemplo, Aislin, pues son dos sílabas, ¿no? O Alexandra, Alexandra, no sé, bueno, o no, no sé cómo se diría el nombre de Alexandra, pero no lo sé. O González, por ejemplo, se diría en tres sílabas. El tener las sílabas es importantísimo porque conformas palabras y conformas enunciados y después los enunciados conformas definiciones, clasificaciones y después conformas conceptos. Y eso es muy importante para lo que pasó en el mundo grecolatino. Todo eso se fue descubriéndose en los 7000 años previos de historia. Pero después viene el mundo medieval, que no sé si hasta ahí llegamos la clase anterior. El mundo medieval es europeo solamente, no vamos a hablar, no hay un medioevo en otro lugar, solo en Europa, en el centro de Europa, bueno, el centro de Inglaterra, no solo en el centro, el mundo anglosajón fue medieval y el mundo medieval también abarca Eurasia, ¿no? Todo lo que es Prusia, etcétera, etcétera. Todo el mundo eslavos, todo Europa fue en ese sentido medieval y feudal en este caso. ¿Y qué fue lo que pasó justamente? Lo que pasa es que, ¿qué hace la escuela patrística a partir de los años 400, 600? San Agustín, 600, Santo Tomás en los años 1000 al 1200, que no, bueno, no duró 200 años Santo Tomás, pero en esa época, que es la escolástica, ¿qué hacen todas esas escuelas? Pues recoger todo el pensamiento grecolatino y profundizarlo y vincularlo a un nuevo concepto y a un nuevo posicionamiento que es el tema de Dios como centro del universo y ya no el ser humano como centro del universo, ¿no? Sino Dios como centro del universo. Y en este sentido, Dios es el legitimador del conocimiento. Por ejemplo, Santo Tomás tiene muy claro que hay razón humana y hay construcción de los seres humanos de la racionalidad, incluso del derecho, todo eso dice Santo Tomás, pero hay una parte de la razón, hay una parte entonces a la razón y hay una serie de primeros principios que nosotros no podemos llegar a ello, que es la verdad revelada. La verdad revelada solo la tiene Dios. Y ahí hay una razón que para él no es razón, sino es el fundamento de todos los enunciados místicos, incluso pensando en el derecho, del derecho del orden natural y del orden de las personas. De hecho, lo tienen claro en la escolástica. Hay derecho positivo, hay derecho natural y hay derecho, y hay un orden y unos primeros principios que son jurídicos, que son los dioses los que
o el Dios, en este caso, no hay dioses ya en este momento, sino es puro cristianismo, el Dios cristiano, el que te lo pone te los pone en el centro para que eso se exprese en la voluntad natural y en la voluntad, vamos a decir, racional de los seres humanos. Es decir, en el derecho natural y en el derecho positivo. Y lo tienen muy claro, pero entonces lo que hacen es construir esos universales en función de una nueva época o un nuevo contexto, pero recogen todo el pensamiento aristotélico y platónico, lo recogen completamente. Y eso es lo que dice Shiro, que se llaman las sumas, las sumas. Hay una crisis civilizatoria, como es la crisis del pensamiento grecolatino o del mundo grecolatino, del sistema esclavista, se muere el sistema esclavista, nace un nuevo sistema económico, político y social, que es el feudalismo, está justamente en Europa y esto propicia una nueva reflexión filosófica, que son todas estas escuelas, y cambia incluso los fundamentos de la nueva reflexión filosófica, pero que se nutre de todo el pensamiento anterior. Un poquito eso es lo que están diciendo sobre todo Bañano, lo que está diciendo también Chiró, y que por eso ellos hacen historia de la filosofía, porque realmente están conectados los sistemas de pensamiento, incluso aunque haya críticas de unos a otros, de unos a otros. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo más que quieran plantear de estos temas? Porque ya también abordé el tema de los orígenes, que ya lo hemos comentado, pero quería enfatizar el concepto de sumae. Sumae como es un concepto de Shiro que está muy claro en el texto, de conocimiento. Entonces, estos son preguntas de examen, para los que les digo, para los que todavía están así como mirando los celajes y adaptándose a que estamos llegando al mundo actual. Recordemos que son las 3:55, ya son las 4 de la tarde. A ver, son las 4 de la tarde. Recordemos que hay que entrar a clase a las 3:10. Estoy dando la entrada a una persona ahora, pero por favor. Jania, te voy a pedir un favor. Creo que tienes 2 aparatos conectados al sistema. Y entonces me sales todo el tiempo y me es muy incómodo porque me sale como que hay alguien esperando que le tengo que admitir. Jania, Jennifer, por favor. Te conectaste le diste la entrada al sistema de Zoom con 2 equipos. Debe ser tu Sí, teléfono. perdón, maestra. Es que lo que pasa es que mi computadora se reinició y tuve que volver a entrar. Sí, pero evidentemente estás con tu computadora y estás con tu celular o algo así, ¿no? Quita uno, por favor. Gracias. Es que no me dejas dar clase, estás aquí así. Bueno, entonces, seguimos. Va a ser ahora la distinción? Vamos al otro punto. Vamos al otro punto de cuál es la distinción realmente que se da entre filosofía y ciencia. A ver, voy a compartirles una pantalla para que también se entienda un poquito esto. ¿Lo ven? Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, hay algo importante. Cuando los autores dicen, no, que la filosofía es es la ciencia de las ciencias. ¿De qué ciencia estamos hablando? A ver, ¿quién entiende o quién me puede decir de qué estamos hablando acá? A ver, se ve bien ahí, ¿verdad? Bueno, Ahí se ve bien, profesora. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir cuando hablamos de que la filosofía es la ciencia de las ciencias, es la ciencia mayor, es la búsqueda mayor del conocimiento? ¿Cuál es la diferencia? ¿O de qué ciencia están hablando los autores cuando hablan de esto? Recordemos que los autores, todos estos autores escriben, bueno, de hecho el DESEA son unas conferencias del año 44, habría que ver ahí a Bañano y Chiró, pero también son contemporáneos todos, aunque han trascendido como grandes libros, quizás Bañano es un poquito después. Aquí mismo lo voy a ir revisando, a ver, pero ¿quién? Levanten la mano y puedo darles la palabra. Jimena, adelante.
Sí, bueno, yo consideraba más a la filosofía como la madre de las ciencias, justo por lo que comentábamos ayer, de que gracias a que tenían tiempo de reflexionar y filosofar sobre pues todo lo que veían a su alrededor, la filosofía dio origen a que intentaran resolver estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones físicas de por qué la de la posición del sol de ciertos edificios, y así. Un ejemplo más claro, digamos, todo lo que hizo Pitágoras y sus teoremas nace de que en algún punto se detuvo a observar y a pensar y a filosofar por qué sucedían esas cosas. Y siento que por eso se le considera la ciencia de las ciencias o la madre de las ciencias. A ver, está bien, me parece bien, pero ¿cuál sería el bueno, a ver, adelante. Alexandra, estoy viendo aquí cómo me están saliendo con manitas levantadas. Alexandra Garduño. ¿Garduño es? Yo iba, Gadoña Ávila. Buenas tardes a todos. Yo iba a retomar prácticamente el mismo punto de mi compañera. Considero que la filosofía es madre de las ciencias porque a través de ella, bueno, principalmente muchas preguntas surgen, bueno, me pongo un poquito nerviosa. La filosofía No te preocupes, tú plantea tómate tu bastantes tiempo. preguntas. Gracias. Se plantea bastantes preguntas y busca la verdad de ellas. Entonces, la mayor parte de las ciencias tratan de demostrar o comprobar alguna idea o punto. Entonces, yo creo que la filosofía básicamente ha sido la base para que puedan existir métodos de observación o para que se creara el método científico y así poder comprobar ciertas ideas o verdades. Ok, muy bien. A ver, Daniela Nápoles, o ya tú hablaste. No. Sí, profesora. Bueno, muchos de los autores, por ejemplo, que menciona Leopoldo Sea, bueno, no autores, más bien filósofos, perdón, coinciden mucho en que, bueno, las características comunes que tiene la filosofía es el razonamiento, el conocimiento, la verdad, el conocer al hombre, pero en sí Aristóteles es el que se enfoca más en cómo señalar que la filosofía es la ciencia de las ciencias, porque busca las primeras causas y los primeros principios de las cosas, que se convierten en un principio absoluto que lo comprende todo y por tanto es una ciencia universal. Entonces, pues dice que ahora sí que el que más sabe es el que más debe como compartir el conocimiento, y que es una ciencia, la filosofía es una ciencia rigurosa y es universal. Dice que es didáctica, es preferible, es principal, es divina. Muchos también coinciden en que la filosofía tiene que ver con Dios. A ver, bueno, Gabriela, vamos a seguir dando la palabra. Gabriela, Islín y Diana, y con eso cerramos. Vamos sobre este tema. Bueno, pues es que era algo parecido precisamente a que la filosofía puede considerarse como la madre de las ciencias porque busca la verdad de todo, ¿no? Y bueno, esto no lo estoy sacando de ninguna parte, pero tal vez quizás las ciencias pueden ser vistas incluso como una especialidad o una fragmentación de esa verdad, o sea, de ese todo en general, y al final la filosofía busca pues una verdad universal, me parece. Pero bueno, era todo. Bueno, Aislinn. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba leyendo lo de Shiro, me parece, ahí explica que los presocráticos lo definían como el afán por saber, por conocer el mundo que nos rodea, y siento que ahí puede influenciar en que se especifica en las ciencias, ¿no? Porque la ciencia, hay ciencias determinadas para todo, pero todo parte de la idea filosófica de querer explicar cómo llegamos a eso. A ver, ok. ¿Y si terminaste? Bueno, Diana, y cerramos. Sí, bueno, desde mi punto de vista es que
Porque la madre de las ciencias, porque siento que el método, ya cuando... A ver, la pregunta que yo hice es por qué la filosofía es ciencia de las ciencias o la ciencia mayor. ¿Por qué los filósofos, por qué sea algunos de ellos plantean esto? Pero dale, adelante. Sí, porque no sé por qué se quedaron con lo de la madre de las ciencias, no sé si yo dije eso. Está bien, pero está bien, está bien. Bueno, la ciencia de las ciencias, o bueno, etcétera. Yo siento que, bueno, lo vi hace rato, de hecho, en argumentación, lo vimos con el lenguaje, pero como que mi punto de vista es esta lógica. O sea, hablamos de lo que era el lenguaje natural, que siento que para antes, es que no sé cómo explicarme. Para que el método científico se diera, siento que ya debía de existir por lo menos algo más concreto, algunos conceptos o por lo menos palabras para poder llamar a eso que no sabíamos que existía, que es lo que la filosofía que permitió que primero se diera. Entonces yo por eso siento que inicia ahí. La verdad es que no he leído mucho, lo único que he leído directo fue a Platón, pero es como una manera de todos estamos en un mismo contexto, pero no tenemos cómo explicarlo de una misma forma. Entonces hay que crear alguna palabra para que estemos como en el mismo canal y podamos empezar a construir este conocimiento. Entonces, siento que por eso primero se necesitó la filosofía y ya partiendo de ahí, que ya teníamos como cosas en común, no sé, algo más estructurado, es cuando empieza la ciencia. Entonces tú asumes que hay una diferenciación. Sí, Pues claro, pues, porque ellos dijeron todo eso, porque es un lenguaje de los años, de hecho, miren, el libro de SEA está publicado, el de Chiro está publicado en el 64, y el de SEA en el año 53, la primera edición. 64 el de Chiro y el de Abañano, les voy a decir ahora, para que vean, esto es importante, aunque ustedes no crean, 54. Evidentemente, no es que fuera una época muy remota, me refiero a conceptos de filosofía y ciencia, y si le llaman así, tiene un poco que ver con lo que dice Diana, ¿no? Este proceso, pero para mí tiene un fundamento un poco histórico, el concepto, y a la vez yo creo que estamos asumiendo que la filosofía es ciencia, y ese es un problema serio, porque no lo es realmente, y ese es ahí a donde quiero llegar. A ver, esta chica Mari, no sé qué, Mariela, es que no te leí, disculpa. Mariela, adelante. Gracias. Bueno, yo en la lectura de Javier Chirao entiendo que la filosofía es como, bueno, se quiere saber sobre la vida, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, está la parte de la metafísica que quiere que, perdón, es como encontrar... No tengan problema, tranquilas, hablen con calma, lo que les salga, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Gracias. Adelante. Bueno, es como encontrar el modo de si se puede saber algo, ¿no? Entonces se plantea, la filosofía plantea como los métodos y las teorías de conocimiento para poder ver si puede conocer algo. Entonces creo que eso puede argumentarse para decir que la filosofía es la ciencia de las ciencias, porque es la que, bueno, yo puedo decir que es como que traza el camino del conocimiento para las demás. Pues puede ser. A ver, Mariela, no, Mariela es la que habló ahora. Natalia, disculpa. Sí, bueno, es que yo leí de la segunda lectura de Nicolás, que, bueno, él nos dice que la filosofía, bueno, la historia de la filosofía... Amigo Nicolás. Sí, la historia de la filosofía de Nicolás es distinta a la de la ciencia, porque él plantea que la filosofía permanece. O sea, bueno, lo que yo entendí es que a pesar de que filosofó en un pasado, su razonamiento es válido aún, o sea, nos sirve como de guía, él nos dice que es una enseñanza de vida. Y la ciencia es la que se está actualizando pues con nuevos descubrimientos y así. Entonces supongo que esa sería como una diferencia entre filosofía y ciencia.
Está muy bien lo que acabas de decir, Natalia. Me estaba riendo un poco porque es gracioso, ¿no? Como Nicolás, como que siempre uno habla de los apellidos de los autores, ¿no? O dice Nicolás Bañano. Y tú, ¿qué leí lo de Nicolás? Me dio gracia. No sé si me entendiste. Pero está Es muy que no bien. sabía cómo pronunciar su apellido. Abañano, a ver, pronuncien los apellidos en español. Abañano. Bueno, es Abañano, ñano, ya es como de dónde es, pero pues Abanano, si quieres. Pronúncialos en español, no se atormenten con esto. Es ideal saber idiomas y pronunciar los apellidos, pero yo no sé si yo pronuncio bien los apellidos. Chiró, sí lo pronuncio así porque sé que de hecho creo que es del País Vasco, si mal no recuerdo, de la generación esta que viene. Ah, no, es barcelonés. Chiró, claro. Ramón Chiró, sí, así se pronuncia, es catalán. Pero no, pronúncialo en español, no pasa nada. A ver, está muy bien lo que dijo Natalia, porque justo Abañano, que tiene una tendencia más bien más historiadora que Chiró, porque Chiró, fíjense, Chiró es un libro de introducción a la historia de la filosofía, pero Chiró es un filósofo más tradicional, Abañano no, Abañano es un filósofo con un perfil más materialista, ¿no? En este sentido, Abañano lo dice muy claro, ¿no? La ciencia nutre a la filosofía, le da elementos, pero la ciencia cambia constantemente y la filosofía no. Sí cambia, porque también hablan de que los sistemas filosóficos cambian históricamente, todos dicen esto, pero y que cada sistema filosófico o autor o autora está buscando su verdad en su momento histórico. Y aquí yo les di algo la clase pasada, y les dije, hay que tener en cuenta, y vamos a empezar por acá, por esto que estoy poniendo acá en la aplicación, hay que tener en cuenta que si bien los grandes sistemas filosóficos se nutren de otros, cada filósofo defiende su verdad y su forma de construir la filosofía, pero, y eso sí se los puse en la clase pasada, ¿verdad? Recordemos que tenemos contextos históricos, espacio-tiempo, todo eso se los puse, ¿no? El contexto histórico, espacio-tiempo, el contexto de descubrimiento, de cómo ellos descubren todas sus ideas y cuál es el espacio, por ejemplo, por qué el mundo grecolatino puede hacer lo que hace. Bueno, pues hay que tener hay que tener en cuenta los 7.000 años de historia, hay que tener en cuenta el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la articulación del alfabeto, el desarrollo de la escritura, todo eso para que estos pudieran hacer todo lo que hicieron, pero además que son esclavistas y que tienen gente que puede hacer lo que se hace en la vida cotidiana para ellos poderse sentar a contemplar. Eso es fundamental, las condiciones sociales objetivas, ¿no? Ese es el contexto histórico, el de descubrimiento y el contexto de debate, ¿no? ¿Por qué Platón dice que la filosofía esencialmente son las ideas? La metafísica. Para Platón, toda filosofía tiene todo en la filosofía es metafísico, es ideal completamente. ¿Y por qué Aristóteles piensa que es como el motor de todo el cambio, de todo lo que se mueve en lo social, en lo político, en la naturaleza, en la vida de los seres humanos? ¿Y por qué? Y así sucesivamente, cuando vienes a ver, todos tienen ideas muy diferentes. ¿Y por qué los escolásticos o los presocráticos, la patrística, los presocráticos, no, la patrística y los escolásticos creen que realmente la filosofía está muy vinculada, más bien vinculada a Dios? Pues por esto. Y entonces, y también la filosofía situada, ¿no? La visión de un filósofo, un autor que está situado en su contexto, en su espacio de descubrimiento y de debate histórico. ¿Por qué Aristóteles dice una cosa, Platón otra? Porque ellos están debatiendo, no físicamente, sino las ideas debaten con otras ideas. Eso es importantísimo. Y eso propicia construcción. Ahora, voy al punto, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y hoy es lo que pasa constantemente. Hoy las ideas debaten con otras ideas regularmente, se supone, aunque realmente hay un proceso ideológico más profundo, bueno, que siempre ha habido en toda la historia de la humanidad, donde a veces los autores, en estos momentos yo creo que con tanta producción, la gente no se lee, la gente no lee una cosa, lee otra. Por ejemplo, ustedes leen lo que los profesores de ustedes les mandan, pero pues
Estoy segura que hay miles de autores que dicen otras cosas a lo que dicen, a lo que decimos los profesores. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, y por eso en esta materia yo voy a intentar que también se lleven una percepción crítica de todos estos temas. Es decir, que ustedes asuman una posición crítica, pero no crítica a la filosofía tradicional solamente, sino crítica para que ustedes sepan construir y sepan criticar lo que tienen enfrente. Y no siempre les estén diciendo lo que hay que hacer, sino se van armando también su propio pensamiento y sus propias ideas. Y yo no tengo ningún problema con eso, al revés. Y me da lo mismo que sean positivistas, que sean críticos. El tema es que sepan que si son positivistas, ¿por qué lo son? Que lo son a conciencia, qué es lo que propician o qué buscas con esto, ¿no? Estoy hablando ya de derecho, ¿no? Y si eres crítico, que eres crítico porque lo estás haciendo con qué fines, a conciencia y cómo, ¿no? No es... y eso es uno de los grandes objetivos de la materia, y después vamos a ir a ellos. Entonces, teniendo en cuenta que todos estos sistemas filosóficos interactúan, pero que a la vez se pueden contraponer, se critican y a la vez tienen determinados contextos, lo que hay que decir es que el concepto de filosofía y ciencia hoy son conceptos muy diferentes. Hoy son conceptos muy diferentes. Y que para eso hay que ver, dentro del mundo occidental, que es lo que estamos analizando, el decursar histórico. Y entonces, por ejemplo, si ustedes van, esto que les acabo de poner aquí en la pantalla, es como el modelo metodológico y epistémico de Aristóteles. El modelo metodológico epistémico aristotélico. Si quieren, puedo ir un poquito antes, ese proceso histórico que ya conversamos, y este modo tiene un modelo epistémico plural, es decir, para él lo que hacían los filósofos era buscar las causas de las cosas. Esto ya se los comenté hace un rato. La causa material, por ejemplo, del agua, de qué está compuesta el agua o de qué está compuesta la estatua. El famoso ejemplo de Aristóteles es un ejemplo de una estatua, para explicar esto en su obra El Organón. ¿De qué está hecha la estatua? La causa material, ¿no? ¿Cuál es su componente, ¿no? Su componente, bueno, pues mármol. ¿De qué está hecha el agua? Sería la otra pregunta, ¿no? H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La causa formal, la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma de la estatua? ¿Y cuál es la forma del agua? ¿No? ¿Sí se entiende? Yo puse aquí 2 ejemplos, ¿no? La eficiente o ideal. ¿Cuál es la idea que tenemos de la estatua? Así le llamó él. ¿Y qué idea tenemos? No solo yo, el artista que hizo la estatua o las comunidades con respecto al agua. ¿Qué idea tenemos? Y la teleológica final, que la comenté, de qué fines, qué destino tiene el agua o la estatua misma. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de posiciones epistémicas. Epistémica materialista, epistémica, la formal sería una epistémica racional. La ideal es la epistémica idealista, es idealismo, materialismo. La formal la podemos encontrar en varias, igual que el idealismo, la idea de las cosas puede ser idealista, de pronto puede ser intelectualista, depende de la clasificación que tengas. Ahí en la página web, en Moodle, tienen ahí libros y textos que tienen clasificaciones epistémicas, por si quieren saberlas y conocerlas de manera general. Y la teleológica final, así también se llama como posición epistémica, la teleológica. Ahora, él decía, esto es lo que estamos buscando los filósofos. ¿Qué hace Aristóteles en ese libro del Organón? Describir lo que hacen los filósofos de su época. ¿Qué están haciendo los filósofos? ¿Quiénes son los filósofos de su época? Pues son gente que están hablando de física, de química, de biología, de todo. Pues luego entonces, en esa época, la filosofía y la ciencia es el mismo concepto. No es, si tú vas a la etimología del griego, ciencia se traduce como epísteme, conocimiento, epísteme, epistemología. De ahí viene la palabra epistemología. Epísteme, ¿no? Epísteme, mírenla aquí, epísteme. Si vas a la época, ciencia, conocimiento, epísteme. Y la filosofía como el afán de saber de todo, ¿no? Sobre algo. ¿Qué yo hago? Le preguntan a Platón, ¿qué usted hace? Filosofar. A algunos les interesa ir a la feria y luchar como guerreros, a otros les interesa ganar dinero, a mí me interesa reflexionar, pensar, nada de eso, me interesa pensar, reflexionar,
filosofar, eso es lo que yo me dedico, yo soy filósofo. Y ellos decían, y ellos le llamaban a esto filosofoi, pero entonces Tales de Mileto, por ejemplo, si vas ahí al texto de SEA, que te hace un recorrido por todos los autores, Tales de Mileto dice que el primer principio del mundo es el agua. Para el Platón, el primer principio del mundo son las ideas, ¿no? Para Aristóteles, el primer principio del mundo son el motor, pero el motor como creación de conocimiento. Está hablando no de las ideas en sí, porque para él es un conjunto entre empírico y racionalista, ¿no? Es el ser humano en su proceso de racionalidad y a la vez de la experiencia, el que genera todo, ¿no? Para los cristianos, la esencia, el primer principio es Dios, y así sucesivamente, ¿no? Esos principios pueden ser naturales, pueden ser religiosos, pueden ser racionales, en el caso de la modernidad, que es el tercer gran momento histórico, pero en esa época entonces lo que estamos diciendo es que todos hacían filosofía, estaban buscando el origen de las cosas en el aire, en el agua, hacían filosofía. Luego entonces, esto es lo que hacían los filósofos para Aristóteles, y este es justamente el proceso que él describe en su modelo, primer paradigma del conocimiento, que lo escribe en el Organón, que no es otra cosa que el método lógico aristotélico, hoy, o el método lógico formal. ¿Está bien? Sí lo conocen, ¿no? El inductivo-deductivo, que empieza así. Esto estaría abajo, ¿no? La observación de los particulares, de las cosas. Entonces haces un proceso de identificación de lo que percibes, lo describes, lo delimitas, lo clasificas en género, especie, y lo relacionas, lo comparas, y son las famosas operaciones conceptuadoras. Y al final, aquí no está puesto, pero lo comparas, sí dice defines, ¿no? No, no dice defines. Lo clasificas, pero aquí hay un proceso de definición. Y cuando haces este proceso, llegas justamente, el proceso de inducción de lo particular a lo general, llegas al primer principio, que son los axiomas o primeros principios universales, ¿no? El todos, ¿no? El todos somos iguales, todos los seres humanos son seres racionales, todos los seres humanos son racionales, todos los seres humanos son mortales, todos los cuervos son negros. Esos son los primeros principios que a la vez siempre son universales. El todo es universal, ¿no? Todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Esto trasciende el derecho, ¿eh? No estoy intentando meternos acá sino para que tengan bien las bases para después irnos a la filosofía del derecho. Porque esto trasciende a la igualdad, a la dignidad, a lo que después vamos a debatir como elementos jurídicos, ¿no? Y del todos, de estos primeros principios, pasamos a razonamiento silogístico, que es una deducción de lo general a lo particular y llega siempre a conclusiones particulares. Ya les dije cómo eran los silogismos, ¿no? Siempre es de lo general a lo particular, hay 3 premisas. Las premisas también se les llama enunciados, juicios. Las pueden ser universales, que es todos o ninguno, aquí está. Pueden ser particulares, alguno o alguna, afirmativos, negativos, verdaderos y falsos. Esto es pura lógica formal, correcto, incorrecto, válido, inválido. Hay más clasificaciones, pero hasta ahí está bien. Correcto, incorrecto, válido, inválido tiene que ver con la construcción del universal, verdadero y falso con la realidad, ¿no? La casa es verde, si la casa no es verde, pues es falso. Correcto, incorrecto no puede ser, tiene que ver con la articulación lingüística. Las casas son verdes. No puedes decir las casas es verde. Y no es un tema de español, es un tema de que en ningún idioma puedes construir mal los enunciados lingüísticamente. Está hablando de temas de articulación del lenguaje. Eso que Diana mencionó, que dice que en argumentación les están dando, pues sí. ¿Y quién fue el primero que dijo esto? Aristóteles. ¿Y qué es esto? Pues un tratado de epistemología y metodología. ¿Y qué está describiendo lo que hacían los filósofos de su época? ¿Y qué hacían? Pues el proceso de razonamiento que hacemos hoy todos. Y entonces, y cuando vienes a ver, tú dices, ¿y esto qué cosa es? Pues el primer paradigma de la racionalidad, el primer paradigma del conocimiento científico. Luego entonces que lo hacían todos, filósofos y científicos, todos era lo mismo y hacían lo mismo. Y ustedes me dicen, ¿para qué estamos acá? Bueno, estamos acá, esto es un silogismo, ¿no? Para que
vieran los términos, etcétera, pero no me interesa tanto eso. Bueno, ¿por qué estamos acá? Estamos acá para que entiendan, evidentemente, a ver, ¿estamos aquí o ya se durmieron? ¿Aquí están o ya se durmieron? Aquí Sí, aquí estamos, profesora. Estamos. Aquí está. Dios quiere y la Virgen nos acompañe, son 40 y ahí andan más o menos. ¿De qué estamos hablando? De que desde el punto de vista histórico en el mundo grecolatino, el concepto de filosofía y ciencia no estaba tan separado como el que conocemos hoy. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el mundo medieval? Pues el mundo medieval asumió ese concepto, este mismo paradigma que hemos descrito como el del grecolatino de construcción de conocimiento. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, que en los primeros principios estaba Dios. Eso fue lo que cambió. Pero asumen la misma forma de racionalidad, la misma forma de intercambio de ideas, la misma forma de construcción del conocimiento. Y ustedes dirán, pero estamos hablando de un método. Sí, estamos hablando de un método de posiciones epistémicas. Y eso es lo que diferencia hoy justamente la ciencia de la ciencia de la filosofía. En el mundo medieval lo que sí ocurrió, y lo dicen muy claro las lecturas, a ver, ¿qué ocurrió en el mundo medieval respecto de la filosofía y otras disciplinas? A ver si alguien lo leyó, porque hace falta que lean, ¿eh? Yo estoy hablando más en estas clases porque estoy dándoles tiempo a que lean, pero la próxima clase de McGee voy a preguntar todo. Y voy a empezar a preguntar por la lista, ¿eh? Si veo que hay algunos que no participan, algunas. Vamos. ¿Qué pasa en el medio europeo? Lo dicen las lecturas con respecto a la filosofía y la ciencia. Los tres autores hablan de tres momentos históricos de construcción occidental de conocimiento filosófico. El mundo grecolatino, el mundo medieval cristiano y el mundo moderno renacentista. En el mundo medieval cristiano, ¿qué pasó con la filosofía y otros saberes? Por ahí hay algo que plantean. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Nadie lo leyó? ¿Nadie sabe? ¿Qué pasa? La filosofía, lo que acabo de decir es que la filosofía en el mundo grecolatino asumió todos los conocimientos. Todo lo que era conocimiento y se construía como conocimiento estaba dentro de la filosofía. ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente, incluso lo que podemos afirmar desde nuestra propia percepción jurídica, vamos a llamarle así, es que justamente el mundo romano sí hay un proceso de construcción de conocimiento jurídico muy interesante, pero el proceso de construcción de conocimiento jurídico en el mundo romano es basado en todo lo que acabo de leer de Aristóteles. De hecho, hay un texto muy bonito, hay un libro de Tamayo sobre se llama así, ¿cómo se llama? La ciencia jurídica. Y la ciencia jurídica de Tamayo, pues, lo que hace es decir cómo en Roma realmente eran aristotélicos, eso es lo que dice. Cómo ellos construyen desde la observación de particulares, los particulares son los casos, de hecho, y construyen los primeros principios, y los primeros principios son las normas jurídicas. Y eso es lo que hacen los romanos en la República. Los particulares son los casos, ellos van viendo caso a caso, y van construyendo soluciones, y a partir de eso van construyendo como conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la compraventa? ¿Qué son las obligaciones? ¿Qué son los derechos? ¿Qué es el fideicomiso? Las instituciones civiles, jurídicas. Y de ahí, de esas instituciones, después las van agrupando, hicieron las codificaciones, claro está, y las interpretaciones de las instituciones. Hicieron sobre todo las interpretaciones, porque recuerden que los juristas, ¿se acuerdan de derecho romano? No se acuerdan ni maíz, de nada, ¿verdad? No se acuerdan de nada ustedes. Pasan por la carrera así ay, estoy aquí, estoy en pandemia, lo mío es el COVID. Es que en el derecho romano, recuerden, ¿saben qué pasaba? Todos los magistrados estos que resolvían, los pretores resolvían casos, entonces se fue acumulando. Entonces por eso surgen los juristas en la última etapa de la República. ¿Para qué? Para que fueran dándole un cuerpo a todas esas interpretaciones. Y entonces ellos van delimitando las instituciones y les van dando cuerpo teórico conceptual.
Y después en el imperio lo que va a pasar es que van a conceptualizar eso en codificaciones, los van a ir agrupando. Los agrupan, pero no, es una, no agrupan las cosas así como uno detrás de lo otro, como si fueran casos como el common law, para nada. Lo que hacen es sistematizar la información. Y eso fue, después a nosotros nos llega esa sistematización, fíjense, nos llega como una 10ª lectura de todo lo que pasaba en la República, ¿no? Bueno, lo que va a pasar en el medioevo es que realmente el fundamento de Dios hacia la filosofía va a ser que sí haya un énfasis muy fuerte en separar. A ver, Santo Tomás, cuando escribe sus textos, y el propio San Agustín y toda la escuela patrística, lo que van a hacer es pensar que la filosofía tiene fundamento en Dios, pero está muy claro que hay saberes racionales. Luego, entonces, va a haber un momento en donde toda la interpretación del cristianismo se va a quedar en la disciplina se llama teología, y todo. Mira, Daniela levantó la mano, disculpa, no te vi. Sí, profesora, sí, justamente eso iba a decir. Dale, entonces dilo tú. Que bueno, ahí es el momento, digamos, que separa la filosofía como la parte que estudia el razonamiento y también habla de la fe en Dios, que se refiere como a la revelación y todo eso. Entonces, dice que la razón, la filosofía debe de servir a la teología para, pues toda investigación, todo conocimiento, todo debe de servir a Dios, ¿no? Exactamente, así lo dice, y se vuelve una sierva de Dios y de la teología. De hecho, la teología se vuelve una disciplina superior, pero la separan a la vez. Es decir, la filosofía se dedica al razonamiento humano y la teología es el razonamiento de Dios. Pero ya están distinguiendo los dos saberes. ¿Sí se dan cuenta? Esto es muy interesante, porque cuando uno lee a Santo Tomás o lees a San Agustín, que no es lo mismo, San Agustín en el 600, Santo Tomás de los años 1000, están en 400 años de diferencia. Por ejemplo, Santo Tomás está en el centro del desarrollo medieval, del feudalismo, en el momento de la cumbre del feudalismo. San Agustín es cuando comienza apenas un sistema medieval, feudal, la decadencia incluso del Imperio Romano, que ya se ha caído el Imperio Romano Occidental, pero acuérdense que sigue viviendo en el mundo. La historia nos sirve mucho para entender todas estas cosas, ¿no? Sí, perdura el Imperio Romano Oriental en Bizancio, y en los años 570, creo, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo bien las fechas, se hace la compilación, 560 y tanto, ¿no? Se hace la compilación justinianea del derecho. Entonces, realmente ya llevan como 350 años con la concepción de que el cristianismo es una religión fundamental, es el centro de la religión. Ya la oficializaron, Diocleciano la oficializó a finales de los 200, Constantino lo oficializó, Diocleciano fue el que la toleró, más bien fue así. No, fue al revés, Constantino no, ahora no recuerdo, la verdad, no me acuerdo. Uno de los dos la toleró y la otra la oficializó. No recuerdo ahora realmente. Y lo que va a pasar es que realmente ellos, su reflexión no es que van a dejar fuera la racionalidad de los seres humanos, sino que le van a dar el fundamento vinculado a Dios. Pero sí van a separar sus disciplinas. ¿Por qué? Porque lo importante también es saber cuál es el saber teológico. Y hay un principio que tienen todos, que sí es común. La verdad revelada, la verdad única, la que es la verdad, vamos a decir, valga un pleonasmo, de verdad, es la de Dios. Pero entonces esa nunca la podemos descubrir los seres humanos. Eso es lo que ellos plantean. Esa nunca la podremos descubrir. Nosotros podríamos, como seres humanos, descubrir algunos elementos con nuestra racionalidad que también nos las da Dios y en la naturaleza de las cosas. Pero la verdad solo podrá ser interpretada por los emisarios de Dios, en este caso eran ellos mismos los sacerdotes, y hasta cierto punto nunca del todo puede ser revelada, o revelada solamente por ellos hasta cierto punto. ¿Está bien? Entonces, ahí hay un límite en el conocimiento, de hecho tiene un límite al conocimiento de manera general, que el límite es Dios exactamente, y es muy claro que el saber filosófico se centra, o la reflexión filosófica se centra en esto, y separa las dos disciplinas. Ahora, vamos al otro punto histórico, que es lo que a donde quiero llegar.
Pero llegó el siglo XVI. Ay. Y en el siglo XVI, ¿qué tenemos? Pues el surgimiento de la modernidad capitalista. ¿Sí lo ven en el documento? Sí. Y entonces el surgimiento de la de la modernidad capitalista, pues lo que hay es todo el proceso este de colonización, la conquista de América, la acumulación originaria del capital. Y primero esto, ¿no? El desarrollo del capitalismo industrial viene, esto propicia, esto nos lleva a esto. Importante, hay veces que uno hace esto yo lo voy haciendo dando clases, ¿no? De pronto, y a veces no quedan tan bien, ¿eh? Y se los pongo para que lo vean, pero qué bueno que se pueden editar, porque aquí está mejor escribir esto que, creo que esto está mejor que usar el pizarrón, porque el pizarrón después se guarda como imagen y no se puede editar, ¿sí se han dado cuenta? ¿Sí usan el pizarrón sus profesores o no? ¿O nadie usa Zoom o qué? No. No, casi no utilizan el pizarrón. Sí, algunos sí. Aquí me gustaría como poner una flecha, pero ya no sé cómo hacerlo. Bueno, esto nos lleva, vamos a poner así, a el desarrollo del capital, a la acumulación originaria, desarrollo del capitalismo. El tema, esto nos lleva, una cosa nos lleva a la otra. El capitalismo industrial, recuérdense que es ya siglo, bueno, ya esto sea 19, siglo XIX, ¿no? Sí, lo que no quiero es que lo confundan, son dos épocas diferentes, ¿no? El desarrollo del capitalismo industrial es el siglo XIX como tal. En fin, ya no sé qué hacer aquí, pero bueno. Pero lo que quiero es que entiendan que bajo este contexto de descubrimiento, de descubrimiento de ideas, se da todo el proceso del paradigma, ¿cómo le quieren llamar? Mira, aquí dice cartesiano. Aquí le puse cartesiano, pero también se le llama galileano y se le llama capricorniano. No, capricorniano, disculpe. ¿Cómo se llama? Es Galileo. ¿Cómo se llama el otro que hablaba de que realmente... Copernicano. ¿Por qué dije capricorniano? Ese es el signo zodiacal. Estoy loca. Sí. Copernicano, disculpen, Copérnico. Pobre Copérnico. De contra que casi mueren quemados en la hoguera, estos dos. ¿Y qué están cuestionándose todos estos? Fíjense que incluso así como está puesto, Copérnico es primero, después Galileo, después Descartes, cartesianos de Descartes. Esto es muy interesante porque ellos lo que se están cuestionando, sobre todo Copérnico y Galileo, Descartes no, Descartes es el paradigma, la racionalidad ya, es justamente los parámetros a los cuales estamos ubicados científicamente. ¿Son filósofos? Pues no se puede decir que sean, Descartes sí, pero Copérnico y Galileo son filósofos. ¿Ustedes han leído algo sobre ellos? Son científicos ya. Son científicos, están cuestionando cuestiones de la física sobre todo. Son los que empiezan a posicionar elementos de la física, que después la física mecánica, que quien la construye al final, y todo el paradigma es Newton, ¿no? La física newtoniana. Isaac Newton, y es el de velocidad, tiempo, cuerpos. ¿Se acuerdan de eso en la secundaria o no? Los cuerpos, sí. Velocidad, movimiento, todo esto, masa. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Que hay otra forma de ver el conocimiento, que es el método científico. Mírenlo acá, ya lo conversamos. La hipótesis, comprobación empírica, conclusión, si es igual a la hipótesis, adelante, si no es igual, vuelve a construir la hipótesis y llegar a leyes científicas. Es importante, ¿qué es lo que está cambiando? Que el paradigma epistémico cambia a ser la racionalidad de los seres humanos, racionalismo y el empirismo. Los seres humanos son el centro de la construcción de conocimiento mediante su racionalidad en su experiencia. ¿Está bien? A ver, Daniela, adelante. Sí, bueno, yo, no sé, me imagino, profesora, que a partir de lo que comentábamos de Santo Tomás, de la razón al servicio de Dios, yo creo que con el tiempo se fue haciendo, en lugar de razonar, se fueron haciendo como dogmas, ¿no? Que
porque Dios lo dice o porque es destino de Dios o es así, cosas así. Entonces, yo creo que en esa, como, pues sí, se modificó ese pensamiento de la razón, se convirtieron en dogmas y estos, Copérnico, Galileo y todos los demás, empezaron ya a querer separar eso de Dios con la razón humana, ¿no? Sí, No sé si- exactamente. Por eso estoy poniendo esto que me estás diciendo, porque justamente no les dije que ya se había acabado el sistema feudal, que se acabó. A ver, el sistema feudal termina en 1200. De 1200 al siglo XVI, estamos hablando de 1500, son 300 años de transformación y de cuestionamientos de todo el mundo feudal y de todas sus creencias y todo su. Y justamente ya este momento del siglo XVI, a partir de 1500, hay una ruptura realmente de todo esto, de todo ese paradigma anterior. Estoy de acuerdo, Daniela, muy bien. A ver, Gabriela. Sí, precisamente iba a decir sobre Descartes que en algún momento leí que él quería, bueno, él estaba convencido de que el mundo se regía por leyes físicas y al no poder encontrar leyes que pudieran imperar en la mente, entonces él decía que la mente le correspondía a Dios o a la religión, mientras que el mundo físico le correspondía a las leyes de la física. Y creo que esto, con todo lo que venía diciendo, pues separa muy grande ese modelo, bueno, empieza a crear estos modelos en donde ahora vemos la filosofía por un lado y la ciencia por otro lado. No sé si me explico. Exactamente. Justamente ese es el punto a donde vamos a llegar ahora. El punto es que a partir de aquí sí hay una separación entre la filosofía y la ciencia mucho más evidente. ¿Qué es lo que va a pasar? Realmente que el conocimiento filosófico se va a centrar en todo lo que hemos dicho en estas dos primeras clases y sobre todo en la epistemología, ¿no? En esta cuestión de la racionalidad, por ejemplo, de el cómo construimos el conocimiento. Si tú lees a Descartes, es pura conceptualización acerca de la racionalidad y de cómo construimos el conocimiento. Si tú lees a Kant, que es finales ya del siglo, en 1700, siglo XVIII, es como los exponentes de la ilustración, pues ese es su gran cuestionamiento, es una crítica a lo que hasta ahora, hasta ese momento se había dicho de cómo construimos el conocimiento. Es pura filosofía todo esto. Si te lees a John Locke, por ejemplo, habla mucho del empirismo. John Locke es un gran empirista, pero hace sus tratados del gobierno civil, que en buena ley lo que está hablando John Locke es sobre filosofía política, ¿no? 1600 estamos hablando. Si te lees al propio Thomas Hobbes, que es 1500 y todavía es bastante pro absolutismo y pro monarcas y todo esto, a diferencia de John Locke, que es más republicano, le interesa la república, y a diferencia de los ilustrados, que es el siglo XVIII, y sí son muy republicanos en su mayoría, bueno, en su mayoría, no todos, lo que vas a ver en Thomas Hobbes es también una discusión de filosofía política, ¿no? Las discusiones donde empieza a surgir el concepto bueno, el pacto social, el contrato social, pacto social en Hobbes, que es con el Leviatán, que es como esa figura del Estado, que como nosotros somos salvajes y naturalmente salvajes y no nos ponemos de acuerdo, necesitamos a alguien que nos rectoree, o el pacto social de Locke, que es entre los seres humanos, que individualmente nos podemos poner de acuerdo porque lo fundamental es lo que producimos y cómo sobrevivimos, y ahí dialoga sobre la propiedad privada, los derechos, las libertades, la resistencia, y que sí tiene que haber un Estado que sea el que rectoree un poco esto, pero no le da la fuerza que le da Hobbes. O si vas y llegas a Rousseau, que ya es ilustración francesa, finales de 1760, fundamentalmente, la Revolución Francesa es del 89, pero una de las bases, vamos a decir, intelectuales, habla de un contrato social entre los seres humanos, entre los grupos, donde la propiedad privada, por ejemplo, tiene que ser limitada. Y el contrato social está fundado en la soberanía, y la soberanía es popular, es el pueblo, está en el pueblo. Estamos hablando de cosas muy diferentes, todo eso es filosofía política, ¿no? Y entonces te das cuenta que todos esos 300 años, el debate sobre la filosofía, en la filosofía tiene ramas muy importantes de epistemología, de la filosofía política, que también hay quien le llama que es teoría política. No, para mí todo eso es filosofía política,
La que es un poco más teoría política, porque tiene una cuestión muy anclada en la práctica, es Maquiavelo. Maquiavelo, que sí está relatando y dialogando a partir de la realidad que él vive en Florencia, en las repúblicas italianas, frente, que no son italianas todavía, ¿no? Pero, porque Italia no existe, pero las que hoy conocemos como repúblicas italianas, que están no solo espantados, sino temerosos de la expansión monarca absolutista española en la conquista. Entonces están así como mirando y diciendo, esta gente como, ¿en qué línea van? Son absolutistas y ellos son republicanos. Y no es lo mismo tener una monarquía que tener una república. Y hoy, ¿quién tiene monarquía y quién tiene república? ¿No? España es una monarquía semiparlamentaria y Italia es una república. Son cuestiones diferentes. No sé si van conmigo, ¿no? Me van siguiendo históricamente. Entonces, ¿qué estamos debatiendo? Lo que estamos debatiendo es cómo en toda esta etapa hay toda una serie de reflexiones filosóficas muy interesantes de acuerdo a lo que va ocurriendo en los contextos históricos, y la ciencia y los saberes científicos, dígase las físicas, que por ejemplo la química, la biología, se va apartando completamente. Se van delimitando sus saberes, y sobre todo la física. La física de Newton es impresionante. Si no podemos tener la física que tenemos hoy si no tenemos la física mecánica de Newton. Y es básico para tener los descubrimientos que tenemos hoy. ¿Sí me entiende? Entonces, el concepto de ciencia de hoy está basado en esto que les compartí hace un ratito y que ahora ya cerré, y que en el método científico, está basado en el método científico. ¿Está bien? El concepto de ciencia está basado en el método científico. Por tanto, ese método científico, y ahora ese método, ese mundo de la ciencia va a ser un mundo vinculado a construir, por sobre todas las cosas. A ver, les voy a compartir otro, a ver si, a ver, va a estar vinculado fundamentalmente, aquí está, les voy a compartir para no... Va a estar, miren acá, vinculado el paradigma científico, la revolución científica del siglo XVI, es ¿no? Y es cómo va a ser ese conocimiento, que esto es algo que me interesa mucho. Ese conocimiento va a ser exacto, sistemático, racional, comprobable y falible. A ver, ¿sí entienden esas 5 categorías? ¿O las explico? A ver, ¿quién me dice? Alguien que no entienda alguna de esas categorías. ¿Qué quiere decir falible? Que es la que a lo mejor es más compleja. ¿Lo saben? Si no se las puede explico. fallar? Eso, exactamente, que se puede, en la medida en que tú compruebas algo, puede cambiar. Más falible no es de fallo, sino de que cambia. De que en algún momento tú puedes hacer otra investigación y cambie el conocimiento anterior. Y estamos vinculados a lo que dijo Juan al inicio de la clase. Justamente la ciencia va cambiando, y también otra compañera lo dijo, no sé si Frida u otra, no me recuerdo ahora, dijeron, la ciencia va todo el tiempo, Natalia creo, que la ciencia todo el tiempo se va actualizando y va haciendo descubrimientos nuevos. Dígame algo de las vacunas con respecto al COVID, ¿no? Nueva enfermedad, nuevos descubrimientos, nuevas curas. Es constante el proceso de experimentación y de cambios, ¿no? E incluso al parecer va a haber un salto científico ahora con esto que nos ha pasado. Eso es lo que se plantea, bueno, por varias aristas, ¿no? Se plantea que va a haber un salto científico realmente, que a ustedes les va a tocar, bueno, a mí también, tengo el doble de edad de ustedes, pero nos va a tocar un salto científico donde se van a encontrar. El mundo ha vivido esta pandemia, que la verdad, a ver, es muy doloroso todas las muertes, pero tampoco ha sido devastadora como en otros tiempos, ¿no? La peste o cosas así que se acababan poblaciones enteras, porque realmente tenemos un avance científico-tecnológico mucho más grande, es evidente, aunque la pandemia sigue siendo clasista, se muere más la gente que menos acceso tiene, no solo a medicamentos, sino también a que tenía que salir a trabajar, y los que no teníamos que salir porque podíamos estar en casa, estuvimos más protegidos. Eso, hay un evidente desigualdad ahí, ¿no?
Pero amén de todo esto, no ha sido, sigo pensando que no es tan devastadora, pero a pesar de eso, va a haber un salto científico ahora más, otro salto científico. ¿Por qué? Porque dicen que se van a descubrir cosas, por ejemplo, curas contra el cáncer, contra estas grandes, contra el VIH ya está en puerta, las curas ya casi, por ejemplo, pero curas, ¿no? No es solo mitigación, curas. Ya es muy difícil que alguien se muera de VIH, como pasó al inicio que surgió el virus. Pero porque hay mucho medicamento que lo contiene, que justamente los medicamentos de VIH son los que muchos se han usado ahora también. No sé si saben. Bueno, por lo menos en el caso cubano, sí. Los medicamentos que se usan para el VIH son los que se usan para cuando tienes el virus, tengas cualquier síntoma, son los que se usan. ¿Está bien? Para contener, para subir la inmunidad y para contener todo el proceso de la citoquina, de la respuesta esta que da el organismo al virus, que lo intenta, que es como una batalla interna, ¿no? Una batalla interna que puede ser que incluso sea tan fuerte la respuesta que no pueda responder realmente. Es muy interesante el tema de que esto se dijo desde un inicio, que era que a veces había personas que respondían tan fuerte que se agredían a sus propios organismos, a su propio... No sé si saben, el organismo genera una batalla contra el virus cuando entra al organismo y genera una respuesta que se plantea así, es como una batalla, y hay personas que generan tanto en esa batalla frente al virus que entonces se agrede a sus propios órganos. Por eso hay mucha gente que fallece más allá, además de la alimentación, además de lo que tengas físicamente, también hay gente que fallece que puede estar más sana, pero que fallece porque realmente su respuesta al virus es tan fuerte que también agrega a sus propios órganos. Yo conozco gente que ha fallecido porque le fallaron los órganos, como el COVID, el hígado, los riñones, no solamente los pulmones, ¿no? Entonces le fueron fallando en la medida en que el cuerpo hizo una reacción contra el virus, pero agredió a sus propios órganos. Es muy fuerte. Hay muchas cosas, ¿no? Por descubrir, es un virus bastante raro. Pero bueno, volviendo al punto. Ahora que puede haber un salto científico con todo lo que nos ha pasado, pero sobre esta base de lo que aquí está expuesto, sí lo ven, ¿no? ¿Ven que estoy haciendo un recuadro azul? ¿Sí? Sí. De lo que aquí está expuesto, sobre todo esta parte final, que es lo que, no sé, no puedo. De este conocimiento exacto, sistemático, racional, comprobable. Racional porque es de los seres humanos, sistemático porque se va uniendo los saberes, ¿no? Los saberes se van interrelacionando y van generando, por ejemplo, yo he leído bastante ahora, pues he leído pues, por las cosas que publican para uno saber qué está pasando, entonces te lees que el virus, qué tipo de cosas son, que si las proteínas, una cantidad de cosas que uno va conociendo, pero todo eso se va sistematizando y todo eso es conocimiento de biología molecular, cada vez más disciplinario, más especializado. Exacto, porque por ejemplo en estas materias de ciencias física, biología, química, matemática, biología molecular, tienes que ser muy exacto, tampoco, o lo más exacto posible, porque si no, haces la vacuna y se muere la gente, ¿no? Si se la pones, y de hecho hay gente que nadie se ha muerto de la vacuna, pero evidentemente sí te pueden hacer una reacción hasta cierto punto. Y todo esto es que explica la realidad. ¿Qué hace la ciencia? Explicar la realidad, describir la realidad. Y ella se fue justamente separando de la filosofía y parcializando en estos mundos que no es que no existieran antes. En física, biología, química, matemática. Pues en Grecia claro que existía, pero todos le llamaban filósofos. En Grecia armaron la geometría. En el mundo árabe, en los años de entre el 800 y 1200, cuando estaba Europa metida en el tema de Dios, construyeron el álgebra, ¿no? Pero todo era filosofía. Y ahora esto se va delimitando muy bien en la modernidad. Y justo en el siglo XIX surgen las ciencias sociales. Todo con otros ámbitos como la sociología, la antropología, etcétera, etcétera. Que eso no existía antes, no. Sociología y antropología no tanto, aunque sí las humanidades todas sí existían, pero también estaban en el debate del arte, de las humanidades, de las letras, todo dentro de la filosofía en la antigüedad, y todo siguió debatiéndose en el mundo medieval,
desde el punto de vista de las humanidades, no como ciencia, porque se plantea que las humanidades son algo mucho más específico, más de la creatividad de las personas, de los seres humanos, pero lo que es un hecho es que esto después se separa muy claramente y en el siglo XIX, el siglo XX ya es muy claro la disciplinariedad que hay. Disciplinariedad me refiero a disciplinas, grupos de disciplinas con contenido específico. Y la filosofía se quedó con los conocimientos que hemos visto hasta ahora. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno. Yo sí, profesora. Dime, Tengo una pequeña adelante, duda. Carlos. Adelante, adelante. O sea, por lo que estoy entendiendo ahorita, dentro del proceso que se va dando por ahí del 1700, por ahí, o sea, se marca, como usted dice, la línea entre la filosofía y la ciencia. Okay. Entonces, la ciencia lo que hace es describe, ¿no? Explica fenómenos. Exacto. Y la filosofía, entonces, ¿qué haría? La filosofía... A eso ¿Cuál iba sería ahora. la función de la filosofía? A eso iba ahora. Bueno. A eso iba ahora. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a distinguir justamente? Uno, el método científico distingue que tú vas a estudiar particulares, justamente fenómenos muy particulares en la ciencia, ¿no? Y vas a explicar la realidad a partir de esos fenómenos particulares. Incluso vas a intentar llegar a leyes científicas, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas una vacuna contra el COVID hoy y la forma en que tú la construyes y cómo atacas el virus, puede haber diferentes vías de experimentación, diferentes formas, pero al final vas a tener la vacuna y pueden ser 10 vacunas, pero todas van a tener puntos comunes. Y esos puntos comunes que están en la construcción, esta cosa de las proteínas y no sé qué, que yo no puedo explicar y no puedo entender, la verdad, porque no estudié biología molecular, ni mucho menos. Todos esos puntos comunes serían como leyes, es lo que llamamos hoy leyes científicas, ¿no? Y eso es lo que te hace la ciencia. ¿Qué hace la filosofía? La filosofía se va a quedar estudiando estos ámbitos y ¿qué va a hacer? La búsqueda de conceptos universales. ¿Universales sobre qué? Sobre la estética, sobre la ontología, sobre el ser, sobre la deontología, sobre el conocimiento, ¿no? De esos ámbitos en la cual vamos a conceptualizar, a reflexionar sobre el ser humano, pero tratando de buscar estos ámbitos universales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que son como totalidades absolutas, verdades, ¿no? Eso es lo que va a hacer la filosofía, pero es lo que ha hecho siempre. ¿Mediante qué? Mediante la razón. Ya no, el método científico no entra a jugar un papel acá, sino es la racionalidad de los seres humanos. ¿Y qué tipo de conocimiento vas a tener? Un conocimiento prescriptivo. Prescriptivo es de deber ser, no me vayan a hablar de prescripción jurídica. Todos los alumnos de la UACM me dijeron, es porque tiene temporalidad. No, no es jurídica, es prescriptivo porque es el deber ser. El deber ser. No se los pregunté ahora porque ya nos queda muy poco tiempo. Prescriptivo es el deber ser, es un deber ser, son valores, un enunciado abstracto, ¿no? La justicia es darle a cada quien lo que necesita. La justicia, eso es un valor abstracto. Abstracto y prescriptivo, es un deber ser. Eso le tienes que dar contenido. Todos los seres humanos somos iguales. Uy, eso hay que darles contenido. Eso no, es un deber ser, es un enunciado. Y se supone que esos enunciados son abstractos, formales y neutrales. Sobre esto vamos a abordar de nuevo, Carlos, la próxima clase para profundizar. No lo voy a dejar así tan rápido. Lo único que les quiero decir es que si bien la filosofía hace esto, lo que es un hecho es que ningún sistema filosófico logra quedarse aquí. Todos son históricos y todos son escuelas y sistemas filosóficos adecuados a sus espacios-tiempo, a sus contextos de descubrimiento, a sus contextos de debate. Y evidentemente también eso condiciona sus posiciones epistémicas e ideológicas, que aquí solo puse epistémicas, pero también ideológicas. No es lo mismo una filosofía existencialista, ¿no? Como Ortega y Gasset, el ser y sus circunstancias, que es una filosofía marxista, que es más, la existencialista es más fenomenología, ¿no? Y que una filosofía marxista ubicada en la materialidad o una filosofía analítica ubicada en la racionalidad del lenguaje, por ejemplo. Incluso empiezan a estudiar fenómenos, lo que va a pasar es que los sistemas filosóficos empiezan a estudiar como ámbitos filosóficos de la realidad. Por ejemplo, y eso lo van a ver en filosofía del derecho con mucha claridad, la próxima clase lo vamos a ir, no nos vamos a meter a filosofía del derecho todavía, pero vamos a ahondar un poquito más. Lean el texto de Brian McGee, por favor. Vuelvan a pasar listas porque algunos ya se fueron y la clase no ha terminado y tampoco son las 4:58.
Vamos a pasar lista. Los que se fueron, evidentemente, les voy a... Pasen lista en el chat rápidamente, por favor. Entonces, vamos a volver a esto acá, Carlos, ¿no? Evidentemente. También hay otra pregunta que me hicieron los estudiantes de la UASM. Entonces, ¿cualquier pensamiento de filosofía? No, no, no. También eso tiene una sistemática. Y hoy se está dividiendo como en áreas, ¿no? La filosofía analítica es lenguaje, la marxista se dedica al tema de las relaciones sociales y así, ¿no? Hay áreas también. ¿Está bien? Y no deja de haber... Una dígame, pregunta. dígame. Entonces, dígame, ¿de la clase? Perdón. Sí, sobre la clase. Dime, dime. Bueno, sobre el texto que mencionó que tenemos que leer hasta la página 25, bueno, me imagino que sobre eso vamos a profundizar más la próxima clase. ¿Sobre qué de los 3 libros que mencionó, cuál de los 3 es? No, no está en ninguno de los 3 libros, es un texto que está aparte, es el 4º texto. ¿Ese se encuentra en la página web donde nos tenemos que inscribir? Todo está en la página web. Todo. Perfecto, gracias. Todo está en la página web, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya nos queda un minutito, vamos a cerrar la clase de hoy porque estuvimos hablando cantidad y ya se acabó.